Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Hoy tenemos una entrevista. Carlos Carrillo era hasta hace poco el director de la Unidad Nacional de Riesgos, renunció y ahora está en la campaña de Iván Cepeda. Hoy estamos desde la redacción. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo va? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Primer día en la vida civil, eso es como recibir la boleta de libertad. Entonces ya hay una resolución que me devuelve al pavimento en donde puedo hacer campaña. Lo devuelve al pavimento. O sea, usted viene a hacer política rastrera. Vengo a hacer política desde la calle, desde las bases, Ah, ya. que es desde donde pues debemos enunciarnos los que nos consideramos de izquierdas, ¿no? ¿Por qué se fue? Porque se fue de lado. Creo que usted se había convertido en una persona importante en el gobierno porque la unidad es tan propensa a la corrupción y el gobierno ha sido tan propenso a la corrupción que usted se convirtió de alguna forma como en una garantía para algunas personas de que al menos la unidad que tiene tanta plata y plata tan Sí. fácil de gastar no iba a terminar como en unas manos, no sé, olmédicas. Sí, sí, pues efectivamente la razón por la que el presidente me pone ahí, a mí el presidente me ofreció tres cosas: aduanas nacionales, el FOMAC y la UNGR. Es como todo lo más podrido, porque era una realidad que en algunos de estos, pues en algunas entidades es más fácil robar que en otras. Y la UNGR por su mecanismo de contratación, porque todo es para allá, bueno, en fin, es propensa a eso. Pero no es que este gobierno haya sido particularmente propenso a la corrupción, es que la corrupción es endémica hoy en Colombia, y yo creo que el hecho de que el presidente Petro haya tomado decisiones como, por ejemplo, ponerme a mí, a pesar de ser incómodo incluso Y para poco él. experimentado Claro, pero es que ¿quién me iba a meter en un gobierno antes, no? Pues no creo que Iván Duque me fuera a poner de ministro. Estos cargos políticos son cargos a los que solo se accede cuando uno hace parte de un sí. cuerpo político. Ese cuento de que es que son tecnócratas, no sé qué. Claro, pero Vea, por ejemplo, el la tema gestión de de... desastres no era su pasión antes de llegar No, a la pero UNGR. No, pero fíjese que yo he hecho muchísimos proyectos en la UNGRD, hice muchos proyectos que están directamente relacionados con lo que yo estudié. A mí me armaron una película gigantesca porque yo era diseñador industrial y era como, ¿cómo así? Si hubiera sido abogado de la Fundación Ideas, entonces todo bien. O si hubiera sido abogado de la Fundación San José, también habría funcionado. Pero si soy diseñador industrial de la Universidad Nacional, entonces empiezan a hacerme el feo. Y todo lo contrario. Yo estuve a lo largo de estos 2 años y 3 meses viendo proyectos de desalinizadoras, vehículos, barcos, helicópteros, bueno, una serie de proyectos que tienen todo que ver con el diseño industrial, con mi formación profesional. Bueno, y además creo que la UNGR también es mucho de procesos, ¿no? Y Claro, procesos logísticos, los diseñadores claro, industriales así es. estudian muchos procesos. Cadenas de suministro, ¿Quién claramente. quedó en la UNGR? Porque usted tenía una pelea pública Sí, con Angie Rodríguez. sí. Y Ahora dice que el complot la quería envenenar, ¿no? Dijo por ahí en una entrevista en un canal nacional. pero de verdad es que esta vaina que es, o sea, estamos hablando de dos personas que trabajan en el mismo gobierno y que después de salir a intercambiarse, ¿usted qué fue lo que le dijo? ¿Usted Yo le no le dije respondió con alguna absolutamente otra nada. cosa? Ella comienza esta guerra intestina con su alocución desde la presidencia cuando yo estaba encaramado allá en el volcán Puracé. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, es una de esas cosas que pasarán a la galería de lo inexplicable del gobierno. Sí, sobre todo porque se dieron y porque después de que se dieron a ninguno ninguno terminó echado y nadie terminó rindiendo ninguna cuenta por Pero, todo el incidente. pero Daniel, hay una gran diferencia entre ella y yo, y es que yo siempre puse mi carta de renuncia sobre la mesa del presidente. Mi carta de renuncia siempre estuvo a disposición del presidente, la de ella no. Al contrario, lo que hace esta señora Rodríguez es atrincherarse para no salir del gobierno. Porque le tenía que un guardado al presidente o qué. Pues por lo que haya sido, pero no la sacaron. Pero es que ambos cargos, más allá de que usted se le haga las cosas más fácil con la renuncia protocolaria, pues ambos eran cargos de libre nombramiento y remoción. Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en la ley de garantías, la echada es más difícil. Claro, ok.
Y en la ley de garantías el presidente también tuvo a su disposición mi carta de renuncia. Entonces usted sale luego de la derrota de Cepeda en primera vuelta, una sorpresiva victoria de la Espriella y ¿qué ha Una, encontrado? una derrota que no es tan derrota, porque es que Cepeda sin Benedetti sacó 9.6 millones de votos. Eso es un resultado enorme para un candidato de izquierda, para un candidato que hace una campaña extremadamente austera, una campaña cerrada, como muchos Pero, lo han a dicho. ver, tenía a Petro, ¿no? Y a todo el gobierno nacional y el impresionante músculo del presupuesto nacional. Pero es que ahí es donde uno empieza a ver que eso no es tan así. Por ejemplo, cuando usted revisa las cifras, y aquí han sido muy buenos haciendo ese análisis de las cifras, generalmente los municipios y los departamentos donde gana el señor Abelardo el Destripador, en esos departamentos la participación es muy alta. En muchos municipios y departamentos donde gana Iván Cepeda, la participación es muy baja. En La Guajira, por ejemplo, donde Cepeda gana por paliza, la participación no llega ni al 37%, mientras que en Huila o en Antioquia la participación es del 60%. No creo que Eso, haya sido tan baja el 30. 36%. ¿Sí? Sí, Chequelo. sí, revísenlo. Entonces, mientras que en esos lugares donde Iván Cepeda ganó, la participación es baja, la posibilidad de crecimiento es muy alta, la posibilidad de crecimiento de la campaña del fascismo es más baja, porque ya llegaron muy arriba. Es como si usted está en la cumbre del Everest y está cerca, pero ya a esa altura cada paso le cuesta mucho más darlo. La campaña se había puesto cuál era la vara de su victoria, ¿no? En la campaña de Iván Cepeda, y la vara era ganar en primera vuelta. Eso fue lo único que decían las cuñas, ese fue el mensaje reiterado del candidato, y creo que lo que nosotros alcanzamos a sentir de allá adentro es que no era solamente un eslogan, sino que realmente lo creía. Por eso siento que la derrota los ha dejado desorientados. Yo creo que pudo ser. Yo personalmente nunca vi un triunfo en primera vuelta. No, no, uno tiene que analizar la política y esto. Vea, cuando me retire de la política me puedo meter de estratega, porque eso está chévere, ¿no? Pagan bien y pues básicamente es lo que uno hace todo el tiempo en la política, pero cuando me retire de las canchas políticas lo pensaré. Usted tiene que entender una campaña como un proceso que tiene una estrategia, que tiene un producto que usted está vendiendo, porque es eso también, pero usted tiene que basarse en la evidencia. Usted no puede tomar decisiones o trazar estrategias solamente con el corazón. Yo puedo querer de corazón que Iván gane en primera vuelta, pero yo nunca vi esos votos. Había que empezar a preparar la segunda. Y parte de preparar la segunda vuelta era cómo se va a comunicar el resultado. Ganemos o perdamos. Tenía que estar lista la estrategia para los dos casos, porque cualquier cosa puede pasar en una elección. Y a mí personalmente me parece que 9.6 millones de votos en una campaña austera, en una campaña sin capacidades logísticas, en una campaña que no le recibió plata a nadie, es un gran logro. Usted tiene a Iván Cepeda en una campaña austera, pero un gobierno jugado en las elecciones como no se había visto antes. Claro, pero lo que pasa es que Petro como suma resta por otro lado. Y eso es un precio que hoy estamos viendo que está ahí. Vea, Gustavo Petro es un político muy grande, es un político que yo considero que ha hecho algo muy importante por la izquierda y es llevarnos a hacer poder. Y eso Cómo le ningún fue otro lo cuando, había usted cómo hecho le contó que se iba? por Signal, como más. ¿Charlaron? Ya pasamos de Line a Signal, ¿no? Eso es. ¿Y charlaron? No, pues básicamente me dijo que era una decisión personal y no mucho más. Yo, pues, ¿qué más puedo hacer además de darle las gracias y hacer lo que me toca hacer? Pero vea, es que yo no renuncio para meterme en la campaña. Yo renuncio porque me suspendió la Procuraduría y ahora sí me meto en la campaña. Porque yo no me podía quedar en medio de una coyuntura como esta, donde la elección no es simplemente por un candidato más de la derecha. Vea, si la campaña de Paloma no hubiera sido traicionada de una manera tan artera por las bases y por los políticos de la derecha, porque ahí hay una evidente traición, y Paloma estuviera en segunda vuelta, aquí básicamente ya no habría nada más de qué hablar. Así nosotros hubiéramos ganado, ¿cierto?
sería una campaña imposible de ganar. Si la segunda vuelta fuera Iván Cepeda, Paloma y Oviedo, ahí no había nada que hacer. Paloma ganaría y por mucho. No sé, siento que usted está haciendo un análisis un poco basado en una No, manera un poco tradicional de entender la política que yo me estoy cuestionando en esta no, elección, no, 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 porque no, creo que no. aquí hay No, es que vea, le un digo eje una cosa. de derecha a izquierda que es ideológico, pero también hay un eje un poco de establecimiento, antiestablecimiento, de Claro, populismo, pero institucionalismo. el margen, Daniel, hoy es muy pequeño. Si usted tiene a todo el establecimiento y además a los medios hegemónicos, al empresariado, a la fuerza también de los liberales y de lo que se ha venido llamando de un tiempo para acá los tibios, si lo tiene todo junto contra un candidato que está solamente afincado en la izquierda, pues ya ese candidato está derrotado. No importa que gane en la primera vuelta. Y si ese hubiera sido el escenario, pues incluso con suspensión probablemente yo no habría renunciado, porque renunciar implica también pues una afectación a la prestación del servicio, pero es que a mí la Procuraduría me suspende porque yo doy una opinión sobre un trino del presidente Gustavo Petro. No porque yo esté haciendo proselitismo o Recuérdeme porque, qué fue lo que dijo. pues el trino de Petro pues es bastante largo, usted sabe que el presidente a veces trina largo. Y pues yo que soy respetuoso de la libertad de prensa, pues una periodista me pregunta qué pienso del trino y yo le digo lo que pienso. Yo entiendo la preocupación del presidente porque Colombia está ascendiendo un proyecto que es abiertamente fascista. Si la elección fuera entre izquierda y derecha, vea, está bien perder, no pasa nada. Nosotros hemos perdido toda la vida. Nosotros hemos ganado una elección en 200 años. Una. Entonces, volver a la oposición, pues no es el fin del mundo, pero es que aquí la situación es distinta. ¿Por qué cree usted que Abelardo es el fascismo? ¿Qué entiende usted por este término que empezó a usar y dejó de usar Iván Cepeda? Yo no lo voy a dejar de usar porque si bien el término, cuando un término se usa de manera constante, empieza a vaciarse de contenido. Le pongo el claro ejemplo de la palabra innovación o emprendimiento, o son términos que se vacían de contenido por usarse una y otra vez. Con el fascismo ha pasado algo parecido. Cualquier cosa puede tildarse de fascismo. Incluso usted ve en la discusión de redes sociales que es una discusión pues muy poco cualificada, que es muy pasional, que es de particularmente Twitter, que es una cloaca. Usted ve que dicen, no, el fascista es Petro, el fascista es Maduro, el fascista era Mao. No, en 1921 se funda un partido fascista, en el En 22 Italia. llega al poder en Italia, en el 33 asciende el fascismo en la República de Weimar, en el 36 gana la guerra civil en España, en el 37 empieza la guerra sino-japonesa, en donde tanto los comunistas como los aliados de Estados Unidos en China se unen para combatir al fascismo. El fascismo es una doctrina política en donde al otro se le aniquila, en donde se determina que el comunista o el judío o el homosexual o lo que ellos quieran, porque funciona para todo. Se puede decir, si el fascismo decide que el enemigo son los panaderos, entonces vamos a matar a los panaderos. Si el fascismo decide que el enemigo son los carniceros, entonces vamos a matar a los carniceros. Si el fascismo decide que el enemigo son los comunistas, entonces vamos a matar a los comunistas. Y es una doctrina que se piensa desde ahí. Y a mí me parece que eso es importante decirlo, Daniel, sobre todo en espacios como estos, porque el público de la silla vacía Sí. es un público educado, ¿cierto? Es un público que seguramente querrá tomar una decisión de voto a profundidad. Y uno no puede dejar de mirar lo mal que salen estos experimentos a lo largo de la historia. ¿Y qué pasa después de que asciende el fascismo en Italia? Pues 20 años y millones de muertos después, termina aliado Churchill, Stalin, Estados Unidos, la Unión Soviética e incluso hasta el Claro, creo comunismo que chino aquí usted para busca combatir a un enemigo presentar mayor. a De la Espriella en su peor luz, utilizando unas cosas que él en efecto ha dicho y que ha explicado, ¿no? Pero El es que tema de ni destripar. siquiera se ha tomado la molestia de ocultarlo. Por eso es que, vea, yo no creo que, No, pero espérese. no, ni Porque, siquiera lo porque aquí oculta. varias de las cosas que usted me dice podrían, y hay gente que las siente y siente los mismos temores con Petro, ¿no? Entonces, cuando Petro divide a la sociedad colombiana entre los trabajadores y los HP esclavistas.
cuando Petro y Benedetti hablan de que en Colombia solo hay pobres y ricos que se quieren aprovechar de esos, Y Benedetti es de los ricos. imagínense Benedetti, Y Benedetti ¿no? vive en una casa de 15.000 La millones de política pesos. de la vida o de la muerte. Y creo que hay una cosa importante alrededor del fascismo que es el culto a la personalidad. Sí. Eh, Pero es que hay un manual y la campaña de Abelardo de la Espriella está siguiendo el manual del perfecto fascista. Y lo primero es la persecución a la prensa. Vea, que la es un que sí, candidato, pero y nosotros que pero hemos estado aquí diciendo, Iván Cepeda no creo que haya denunciado a nadie igual, y haya amenazado con quitarle el apartamento a ningún periodista. Este señor, desde mucho antes de ser candidato, se ha dedicado a perseguir a los periodistas de Colombia, a acosarlos judicialmente para que los periodistas no puedan hacer su trabajo, que es informarle al país pues la oscuridad de sus negocios. afortunadamente lo han podido hacer y él lo que ha hecho es de manera abusiva utilizar los mecanismos que ofrece la ley para defender Absolutamente abusivo. su buen nombre, Y ¿no? eso antes de ser candidato presidencial. Ahora imagínese lo de De presidente acuerdo, yo le cuando puedo tenga el poner como enorme poder que tiene un contraejemplos presidente. porque estamos como en una era en donde los líderes políticos que nos tocaron son cada vez más populistas, ¿no? Sí. Y creo que eso ha sido claro en el caso Pues de Petro también, en los yo diría símbolos, que hay mucha demagogia, por ejemplo, el símbolo de la guerra a muerte. O sea, si alguien pero quisiera utilizar eso, ahora usted que está preocupado por el fascismo, lo que llama el fascismo de Abelardo, cuando le ponen, pero es que, señor, usted viene de un gobierno que sacó una bandera con la que Simón Bolívar básicamente declaró que a los contrincantes de él, a los españoles, había que aniquilarlos, ¿no? No había español capturado, sino pero asesinado. Daniel, yo entiendo que el ejemplo que usted pone, pues es un ejemplo válido en la discusión, pero es un ejemplo que se cae de su peso porque usted no puede juzgar a un enfrentamiento bélico de comienzos del siglo XIX con las luces de la ya tercera década del siglo XXI. Sí, Entonces, ¿cuál era la postura que tenían los independentistas hace 200 años? Pues una postura que han tenido todas las guerras y que seguramente la postura de los españoles no era de vamos a dialogar y a negociar con los independentistas. Entonces, como que extrapolar eso de esa forma me parece que no es un ejemplo tan bueno como sería si hablamos de algo más contemporáneo. Al presidente le gustan los símbolos, al presidente le gusta Bolívar, al presidente le gusta más Bolívar que a mí. De hecho, el presidente a veces cuando me quiere regañar me dice que soy santanderista. Entonces, es como esa discusión bolivariana. A mí me parece que en este caso ni siquiera viene, ni siquiera tiene espacio porque el candidato es Iván Cepeda. Y eso hay que dejarlo muy claro. Por quienes vamos a votar, yo y espero que muchos de los que nos ven, el domingo 21 de junio no es por Gustavo Petro ni contra Gustavo Petro. Es por Iván Cepeda o por un señor que es abiertamente fascista. Entonces, pues hablemos del candidato, ujú, no hablemos del actual presidente, se, creo se, yo. se, se, se- se confundieron por Pero la es que no manera se en la deben que se planteó confundir. la campaña, ¿no? Por Pero la es que, manera... es que no se deben confundir. Vean lo que pasó con Uribe y Santos. Santos se hace elegir como el candidato de Uribe, de frente, con todo el poder del Estado, con todo pues, el acumulado de popularidad y gana por paliza en segunda vuelta, le saca como, ¿cuánto le sacó? Como 35 puntos, algo así, a Antanas Mocus. Y al día siguiente traiciona a Santos a Uribe y empieza a gobernar con la agenda de la élite O sea, bogotana, usted que no era la le va a misma. hacer campaña a Cepeda con la promesa de que No, él va a traicionar a no, Petro. no porque Iván Cepeda no va a traicionar sus propias ideas. Le pongo el punto ¿Cuáles son las ideas pues de es Ibáñez? obviamente un candidato progresista, pero le doy el ejemplo de Juan Manuel Santos porque es claro cómo funciona el presidencialismo en Colombia. Es literalmente, sale uno, entra el otro. Y entonces, el señor Juan Manuel Santos, a pesar de haber cometido la traición que cometió, en el momento en el que se pone la banda y lo toca la magia del poder republicano, se convierte en el presidente y el otro pasa a ser expresidente. Eso es la realidad de nuestras instituciones. Entonces, olvídese que Petro va a seguir en el poder después del 8 de agosto. El presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto por la tarde, sale de Palacio y pues tendrá que ver qué se pone a hacer.
seguramente va a La seguir Asamblea haciendo Nacional política. Constituyente. Vea, yo no puedo Usted hablar dice por él. que no se puede lanzar a la alcaldía de Bogotá. No sé si se pueda lanzar, pero yo Ahí creo. se pone nervioso usted. O su amor por Bogotá es bien conocido y sus ganas de ser alcalde también. Pero vea, es que en la política las cosas no funcionan así. Usted en la política no puede tomar decisiones pensando en lo que quiere o no quiere. Usted tiene que tomar decisiones pensando en lo que puede o no puede. Sí. Entonces, ¿Pedro no podría lanzarse a la alcaldía? yo creo que no. Yo creo que no. El Estatuto Orgánico de Bogotá tiene muy claras las inhabilidades. En el Estatuto Orgánico de Bogotá dice que las inhabilidades para ser alcalde de Bogotá son exactamente las mismas que para ser presidente de la República. Y en la Constitución dice que quien haya ejercido la presidencia de la República no podrá ser presidente de la República. Y ese estatuto se aprobó después de que Peñalosa ya había hecho 2 alcaldías. No, porque sí puede haber reelección a la alcaldía, pero lo que dice el estatuto es que el régimen de inhabilidades es exactamente el mismo que el del presidente de la República. Okey. Y el presidente de la República, pues desde Santos, tiene una clara inhabilidad para. Dice así dice la Constitución, es que yo no me lo estoy inventando, pero vea, a ver, yo sí creo que el presidente Gustavo Petro y todos los que hemos visto sus consejos de ministros y sus reiteradas intervenciones públicas tienen muchas preocupaciones por Bogotá. Y yo siento que eso también parte de que, pues, en mi opinión, su mejor momento político fue el momento de la suspensión. Cuando Ordóñez lo saca injustamente de la alcaldía, realmente Gustavo Petro se convirtió en un fenómeno de masas. Es llenar la Plaza de Bolívar simplemente poniendo un Claro, trino. a mí Eso por no es eso una me ha cosa de parecido poca un poco monta. desconcertante la semana pasada, ¿no? Porque creo que está enfrente el presidente y la izquierda frente a uno de los momentos políticos más difíciles, entendiéndolo de una forma de que sus ambiciones de poder y su vocación de poder aumentó a tal punto en que hoy la izquierda pierde si no gana la presidencia, ¿cierto? Es el partido político más grande que hay en Colombia. Entonces, La creo que izquierda ya ganó. se debe medir. O sea, la izquierda ya ganó. ¿En qué sentido? Así pensaban antes, No, 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 Carrillo, no, porque no, antes no. era no, ganamos por No, meternos pero en la. venga. Ahora, ay, ganamos por Pero, tener una pero bancada imagínese de si 5. pensábamos que ganamos porque quedamos de quintos. Ahora imagínese la manera, es que en Colombia ha sido criminalizada la izquierda. En Colombia la izquierda se le ha exterminado. Ya pasó. Esta no sería la primera vez que destripen a la izquierda. Eso ya pasó en Usted me Colombia. está diciendo que usted teme que se repita un fenómeno como el de la Unión Patriótica si llega Abelardo a la presidencia. Yo creo que es Porque mucho peor porque el mundo hoy no funciona así. Las violencias han cambiado. Fíjese usted, por ejemplo, la enorme violencia que se genera en los Estados Unidos, la violencia política que se genera en los Estados Unidos por tener en la presidencia a un tipo como Donald Trump. En estos tiempos en donde está la omnipresencia de la información que fluye y todo el mundo está pegado a la pantalla y recibe contenido todo el tiempo, también el ejemplo que emana de un líder, de un jefe de Estado, es enorme. Entonces, Donald Trump le hace daño al planeta entero y es una vergüenza para sí, muchos norteamericanos. me da como pena con usted, pero me toca volverle a poner el espejo del presidente actual, que ha sido un presidente que ha sido pues autoritario en su manera de expresarse, Pero fíjese que ha descalificado, que ha tenido que retractarse pero varias Daniel, veces. más allá de las formas de Petro, porque aquí, Pero si estábamos hablando justamente de las formas. claro, pues usted tiene que entender una cosa. El candidato Iván Cepeda es la antítesis de las formas de Petro en cuanto a las formas, Claro, no en cuanto a su ideología. y es que hay una cosa clave y es que Cepeda no ha dicho absolutamente, o ha dicho muy poco acerca de lo que no le gusta del gobierno. Y yo entiendo que tiene una posición política difícil, pues porque quiere ser el continuador de un gobierno, pero ha sido realmente muy parco en discutir qué son las cosas que no les gustan del gobierno. Creo que fue usted mucho más vocal, por ejemplo, al señalar que el nombramiento de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud, un puesto Indudablemente. clave de control para una persona que está enfrentando un juicio por corrupción, Así es. ¿cierto?
Iván Cepeda no pudo decir nada acerca de eso. Yo no diría que Entonces no usted, pudo. usted le pide como a esos votantes como que tengan fe en que con Cepeda va a haber una cantidad de cosas distintas, pero hay pocas muestras de que Yo creo que hay una muy grande, Daniel. sí, En esta campaña no está Benedetti. esa es una grande. Esa es una muy grande. No está Daniel Quintero. No está. Pues, Entonces, o sea, usted no le puede, yo no puedo pedirle al candidato que tenga la estrategia que yo quiera. Un candidato determina una estrategia con unos estrategas y allá verán ellos dentro de ese tren sellado en el que está un poco Iván Cepeda, cuál es la estrategia que determinan. Por supuesto que en una segunda vuelta, la posibilidad de tomar distancia de los errores de Gustavo Petro aumenta. sí, Hay mucho más margen de maniobra porque hoy ya no hay un voto petrista que se vaya a perder. Y lo que está en disputa hoy es un voto que está siendo muy retrechero. ¿Y por qué digo que está siendo muy retrechero? Porque cuando el modelo de balotaje, como el que por ejemplo pusieron en la alcaldía de Bogotá por un el acuerdo balotaje, político, es decir, como la la segunda segunda vuelta. vuelta, Claudia López, Gaviria y Germán Vargas Lleras se pusieron de acuerdo para poner de segunda vuelta a Bogotá. Y eso con un propósito claro, que no se encaramara otro Petro. Está hablando de Claramente, la elección de Carlos Fernando Galán. desde la elección de Carlos Fernando Galán hay segunda vuelta. Carlos Fernando Galán gana en primera vuelta por el Para, miedo a Gustavo Bolívar. sí, Eso es clarísimo. sí. Entonces, los uribistas veían a Gustavo Bolívar como un candidato que amenazaba, que daba miedo, que era muy grande, que era el coco. Entonces, en lugar de votar por el candidato de la extrema derecha o de la derecha moderada o por Robledo, que también los uribistas pueden votar por Robledo, porque cada vez el MOVIR está más en la derecha. Entonces, deciden votar. Va bien, su imán de votos está funcionando. No, pero el MOVIR no tiene votos, entonces ahí eso no importa. El MOVIR y además el MOVIR probablemente ya votó por De la Espriella desde primera vuelta. Entonces, ¿usted no ha visto lo de Valverde, lo de Carlos Valverde, histórico del MOVIR? No, Del Pleno de Cachipay. Carlos Valverde es un líder fundador del MOVIR que estuvo en el Pleno de Cachipay en 1970 y está con el Centro Democrático. Hace años. Para allá va Robledo. Entonces, la gente en Bogotá, por miedo a Bolívar, votó de una vez por Carlos Fernando Galán. Eso pasó, pero el diseño de la segunda vuelta en Bogotá se lo inventaron para evitar que ganen los extremos. Es para eso que sí, existe. y para evitar que gane alguien con el 30% nada más y que en cambio tenga que ir a una segunda vuelta donde hace algunos acuerdos. Y le Exactamente. pregunto sobre qué acuerdos, entonces Pero estaba... fíjese, por eso es que al señor Germán Vargas Lleras, alma bendita, y a Gaviria les parecía tan chévere la segunda vuelta en Bogotá, porque propicia que nadie pueda ganar sin ellos. Sí, no sé si tenían el poder Se de, lo de, aseguro, de se lo que Alejandro aseguro, Gaviria... se lo aseguro que esa era la intención de ponerle segunda vuelta a Bogotá. No César dejar el segundo Carrillo, cargo pero usted de iba elección popular. elaborando una idea de cómo el centro ha sido especialmente retrechero Sí, con Iván y con el pacto. Este centro que usted sale a conquistar con su carisma con mi ahora. carisma en este medio de centro, Por con eso se puso público como del centro. en la barba, Claro, no, para parecer más moderado. para que el centro me crea. Entonces no me hice trenzas, sino me puse moña. No, es que el balotaje es para eso. Se inventó para eso. Emmanuel Macron, que es un presidente de centro, es presidente de centro porque pasó a una segunda vuelta contra el fascismo, contra la señora Le Le Pen. Pen. Entonces, ¿qué hace la izquierda? La izquierda vota contra el fascismo, así no le guste Macron. Porque usted puede tener dos enemigos, pero hay un enemigo que es peor que otro. Entonces, si llega al escenario de segunda vuelta, pues yo puedo incluso votar por mi enemigo si a quien vamos a derrotar Pero usted es un tiene que hacer verdadero mal. unos gestos para convencer a esas personas de que Pero vengan. Y entonces pueden ser de varios eso es algo que se da de manera automática, no, Daniel. pero usted puede O hacer, sea, por pero es ejemplo, decir, ya se hicieron los gestos. en el El presidente 2014, ya dijo, no, bueno, lo de la constituyente, no, eso no era en serio. Eso pero era nada un les ecosistema. sirve, nada les sirve porque aquí lo que existe es una petrofobia. Lo que hace, no sé, una persona como Daniel Sampero Espina
o como ese tipo de opinadores de gente que es de una derecha moderada, urbana, cómoda, oligarca también en algunos casos y en otros casos, incluso intelectual, hay un profundo desprecio por la figura de Gustavo Petro que yo siempre he identificado como un problema de clase. Ujú. Hay mucha gente en Colombia que siente esa petrofobia, no porque tenga fobia a las ideas progresistas de Petro, porque Petro es de hecho es un liberal reformista, es un liberal progresista. Petro ni siquiera es marxista. El problema con Petro para unos sectores de la opinión pública y generadores grandes de opinión es un problema de clase. No les gusta que diga sociedad, no les gusta que haya nacido Pero en cuna Carlos, de creo oro, que a no mucha les gente gusta tuvo un problema era con sus su matriz pretensiones popular. reformistas, que más que reformistas parecían revolucionarias, ¿no? Pero, Entonces vamos a hacer una asamblea pero constituyente Daniel, para que la Constitución del 91 de verdad se implemente, Pero ¿no? Daniel, La ¿se idea, puede decretar una Asamblea Nacional Constituyente? No. no, La Constitución actual tiene unos pasos y unas normas pero Carlos, para convocarla. lo que quería el comité era darle unos poderes, reforzar los poderes del presidente para romper bloqueos Pero institucionales, Daniel, es que cambiar la independencia del Banco de la usted no puede decir República. eso porque una cosa es lo que proponga la Asamblea No, yo le estoy diciendo lo Constituyente que proponía el y otra comité. cosa lo que apruebe el Congreso, porque es El que eso tiene que comité pasar. liderado por el presidente Pero, Petro con los yo le amigos digo, del presidente yo le digo a Petro. usted, esta es la constituyente. Esta constituyente tiene que pasar por el Congreso y el Congreso es el que define cuáles serán las normas de esa constitución. Pero en cambio, ¿a usted sí le parece que A mí, por quiere ejemplo, salir no a me gusta el destripar presidente. ¿no? Porque dice que quiere poner estados de excepción Sí. como los de Bukele, Y pero quiere pero arrancar Carlos, gobernando con 90 decretos Carlos, y todo lo que promete es ese inconstitucional. programa tendrá que entrar No, porque al los decretos, Congreso. no, porque los decretos no pasan por el Congreso. Señor, decretos tienen control de constitucionalidad, tienen control del Consejo de Estado, son demandables y violan derechos bueno, fundamentales. y yo le digo una cosa aquí en este momento. ¿El Consejo de Estado es afín a Petro o es más bien anti-Petro? Yo creo que el Consejo de Estado, El pues Consejo de es Estado una está corte profundamente politizado, muy diversa, cada vez menos diversa, porque las que ha frenado instituciones, los excesos del presidencialismo. cuando usted tiene un poder hegemónico, ese poder hegemónico se va blindando a sí mismo. ¿Cuál es el poder? El poder hegemónico en Colombia ha sido la derecha. La primera fractura real que se da en el bloque de poder en Colombia es la elección de Gustavo Pero Petro en Carlos, el usted no 2022. puede decir es decir, yo creo que hay un poder judicial, sin duda, y que son distintos esos poderes en las distintas cortes. Pero usted que cree, todo eso usted es el cree que poder la de la justicia derecha. no necesita una reforma, que los organismos de control no necesitan una reforma, que la Procuraduría no hay que acabarla, No, yo que no la sé, Contraloría no yo no necesita soy, una reforma. no soy político, Por supuesto que pero necesita una lo reforma. que sí creo es que no todo hace parte del mismo poder hegemónico que está en contra de la Pero es que los pesos y los contrapesos son en últimas una entelequia cuando siempre gana el mismo. En este país, por ejemplo, se han avanzado los derechos de las personas por vía constitucional de una manera que el Congreso nunca ha aprobado. Pero ¿No? eso está muy mal. Pero además, usted no puede comparar a la Corte Constitucional de hoy con la Corte Constitucional de Carlos Gaviria. Ha habido una degradación en la justicia. ¿Qué me dice de Pretel? ¿Quién es el abogado de Pretel? Abelardo. Yo creo que no hay un gran criminal mediático en Colombia que no haya tenido a este señor. Usted sabía que Olmedo López, por ejemplo. hubo una... Bueno, pero O- tiene a los Moreno. Bueno, pero Olmedo López, ahí ya Oneida Pinto. uno. Oneida Pinto. Eh, Pero es que ya estaba en campaña, entonces de pronto ya. Oneida Pinto, David Murcia Guzmán, Alex Saab, que es pues uno de los mayores criminales que ha dado Barranquilla. Fíjese usted. que elabóreme un poquito este miedo del fascismo, porque creo que en esta segunda vuelta se juega una decisión para muchas personas que es como entre dos miedos, ¿no? Sí, entre un miedo que en mi opinión es irreal y un miedo que es muy Listo, real. entonces profundicemos un poco más allá del mote de fascista Vea, que tiene Abelardo. ¿Qué cree usted que es, a usted personalmente o a su sector político, qué es lo que amenazaría este gobierno? el fascismo arranca con un escritor, poeta y militar italiano que era Gabriele D'Annunzio, ¿cierto? Gabriele D'Annunzio se cae de una ventana y dice que es como el arcángel Gabriel porque quedó vivo y empieza a darse unas características como metafísicas, ¿no? El arcángel Gabriel. Y usted ve cómo la campaña de Abelardo de la Espriella hace unas referencias permanentes a la religiosidad.
Sí. Un tipo que es un degenerado, ¿no? Está claro. O sea, un tipo que exhibe a su hija adolescente eh, y permite que la sexualicen en un streaming con Westcol, que pues yo creo que muchos de los Bueno, o sea, televidentes de la Westcol, silla vacía no siguen a Westcol, Westcol dice pero que Westcol, la presunta, la sexualización está en el ojo de quien la sí, juzga. claro, a ver, el señor Westcol, para los televidentes que seguramente no siguen a Westcol, pues hace streamings permanentemente con trabajadores sexuales de Medellín. Y este degenerado, pues pone a su hija de adolescente de 15 años, 14, no sé cuántos años pueda tener, a bailarle a Westcol con las amiguitas. Pero por la mañana se graba rezando el rosario. Vea, nadie le cree a Abelardo de la Espriella el cuento de su conversión. Lo que pasa es que hay personas que se están dando la licencia de correr la línea ética porque les parece que Petro es un mal mayor y Sí. porque sienten que votando por Abelardo de la Espriella están No, castigando. pero, o sea, yo sí creo que Eso usted es- está Eso está claro. o sea, perdió contacto con una parte importante de este país, al que yo No, veo no, entusiasmado, contento, yo no estaba, no, fervoroso alrededor de la campaña de la Espriella. O sea, pero yo no estoy negando eso, Daniel. Yo le estoy diciendo que nadie se come el cuento de la devoción. yo Na- conozco mucha gente que lo cree, pues porque, sobre todo porque creer pero una es que, conversión religiosa, ese es el principio pues más importante del cristianismo, que usted pero puede por el pecar mismo y lado, rezar y pero empatar. por el mismo lado es un absoluto degenerado y se sigue comportando como un degenerado y dice, además, ya incluso la tutela lo ¿Qué es obligó, lo que a lo usted? obligó, lo obligó a pedirle disculpas, no solamente a la periodista, sino a pedirles disculpas a todas las mujeres de Colombia, porque básicamente él le estaba diciendo a las colombianas que se había ganado sus votos por el tamaño de su miembro. Eso es una cosa, ¿usted cree que esa es Que a la mí siempre me lectura pareció, democrática que yo el merece un debate miembro presidencial? nunca lo vi. El tamaño del miembro del candidato, pues eso es, porque Y eso era pellizcable. él es un dictadorcito de Temu, entonces él coge y coge el tigrecito de Milei, entonces coge el feroz. Habría podido ser un lobo, habría podido, no quedan muchos animales en Disney, porque esto es una puesta en escena de Disney. Eso es un partido de hockey, ¿no? Lo único que le falta a Belardo es patinar sobre hielo, pero tiene las luces, las cámaras, los drones, en fin, esto es una puesta Pero en ¿usted escena cree que muy es bien que pensada, hay muy cuidadosa. 44% de imbéciles en este país que No, no, entonces Daniel. se comieron un cuento que les No, vendió no, Abelardo de la absolutamente no. Espriella? Por supuesto que yo no creo que haya 44% de imbéciles. Hay un porcentaje de imbecilidad en la sociedad que puede tomar para un lugar o para el otro. Pero es que aquí estamos hablando de que la diferencia es de 2,5%. Y la diferencia de ese 2,5% sí puede estar en el tema de una extraordinaria campaña de marketing, incluso de unas injerencias extranjeras en cómo se maneja el algoritmo, en cómo privilegian contenidos los dueños de las redes sociales, porque es que aquí, Bueno, ahora sí ya y no toda la dejemos por fuera, conspiración, va a meter a Elon Musk no, en una no conspiración dejemos por fuera internacional. el tema de los Estados Unidos, porque es que ya el pedófilo condenado por delitos, pues usted sabe por qué delitos, Daniel. Usted conoce muy No, bien la no, política norteamericana. está condenado por Por Stormy Daniels, sí, pero ahí el delito fue como la potra de, falsedad en documento. como la potra de Uribe que se llama Stormy Daniels. ¿Sí vio el live con Westcol? No, o sea, tiene una otra que se llama Stormy. Sí. Uribe le presenta a West con los ponis y le dice, vea esta, y entonces le presenta, una se llama Amapola y la otra se llama Stormy, que no entiendo por qué Uribe tiene una pony que se llama Stormy Daniels, pero Y me parece peor que se llame otra amapola, pero no Donald quiero Trump, entrar ahí. Donald Trump fue condenado y se posesionó siendo un convicto. Sí, pero no por pedofilia. Se posesionó siendo un convicto Sí, por mentir sobre su relación por con haberle una trabajadora sexual. por haberle pagado con fondos de campaña a una actriz porno con la que tuvo una aventura y compró su silencio pagándole de donde no podía pagar. Pero los archivos de Epstein son bastante claros sobre la cercanía, No, sobre la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein y su isla Lolita. O sea, esta O sea, pero poderosa los problemas con las mujeres, y creo que ahí nosotros hemos avanzado bastante en las dudas que hay alrededor de las relaciones que tiene el presidente Petro, en el enriquecimiento súbito, por ejemplo, de la mujer de Panamá, un enriquecimiento súbito que si usted sigue un poco las señales,
empieza a tener unas conexiones con un gran contratista que se ha beneficiado extraordinariamente del gobierno que usted acaba de dejar, ¿no? Entonces, no quiero aquí como hacer como Pero equivalencia tras Daniel, o sea, equivalencia. digamos que es mucho más del mayor caso de pedofilia y de podredumbre moral del planeta Tierra, como fue lo de ¿De qué Jeffrey estamos Epstein. hablando? Pero estamos hablando Porque de es que, Abelardo de la ¿cómo que Espriella. por qué estamos hablando de esto? Es que Donald Trump ha declarado abiertamente su apoyo a Abelardo de la Espriella. Y Abelardo de la Espriella, Daniel, es ciudadano norteamericano. Ujú. Un ciudadano norteamericano jura defender los intereses de los Estados Unidos sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo un ciudadano norteamericano tan afín a los MAGA del sur de la Florida, tan cercano al señor Marco Rubio, que además recibe el endorsement de Donald Trump, va a defender los intereses de Colombia, por ejemplo, cuando hablemos del libre comercio? Yo creo que como Y no Petro ha solamente defendido Estados los Unidos, intereses de Colombia también siendo Israel. italiano. No, pero Daniel, eso no tiene punto de comparación, porque la ciudadanía, si Petro hubiera querido renunciar a su ciudadanía italiana, habría sido un buen gesto. Pero eso es para que no le toque hacer la fila de la visa. O sea, Petro de italiano tiene bastante poco aparte del apellido. Entonces, no es comparable, porque además, una cosa es Italia, allá, un país que no tiene mayor injerencia más allá de la cocina y algo del pasado en el escenario mundial, o sea, la pizza. Pero a ver, Italia hoy no es una gran potencia imperial, ¿sí me entiende? Y el sur de Italia menos. El sur de Italia, pues es una zona rural, la campaña, y ya están pues con los melones y las cosas. Pero Estados Unidos es una potencia imperial. Estados Unidos es un país que subyuga a los demás países del continente y Colombia De forma es declarada ahora en su nueva política declarada exterior, ¿no? en su nueva política de la De seguridad nacional. doctrina Trump Road. ¿Cómo es que se Don llama? Row. Don Road. Esa nueva Don política, Row, porque es Don como de Monroe Donald y de Monroe. Row de Monroe. Sí. Don Row. Entonces, la doctrina Don Row es una realidad. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso no es una conspiranoia mamerta. Eso es una realidad. Y la persona que está aspirando a dirigir los destinos de los colombianos es básicamente un mandadero de esos maga poderosos del sur de la Florida. Eso es, y están interviniendo. Y yo le digo una cosa, Daniel, que eso no se necesita tener una bola de cristal para decir. Cuando usted dice que va a reducir el Estado en 40%, no puede, porque es mentira, Sí, porque todas las propuestas, usted leyó el plan, son 3 páginas, ¿no? Eso es como, dibujos. y tiene dibujos, sí, son 3 páginas diagramadas. Si usted le quita las fotos y los dibujos, es una página y media. Diría que en términos de elaboración, me parece que el de Cepeda, que es el de una persona que se encerró a escribir discursos, Sí. pues también tiene muchos problemas. Pero son 450 páginas de problemas que tendrán que analizarse a profundidad. Creo que tiene propuestas más concretas, Cuando usted tiene esas 3 páginas de Abelardo, son mayoritariamente inconstitucionales. Usted no puede reducir el Estado 40% por decreto. No puede. No, Simplemente no puede. nunca no dice que lo va a reducir por decreto. Pero es que no puede de ninguna forma. No. Tendría que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Pues es decir, O el tramitar 80% de los gastos del Estado son flexibles, son inflexibles. el 90% es inflexible. ¿Por qué Petro no pudo hacer su tren transoceánico, lo que quisiera, a pesar de que todos sabemos que Petro es una persona pues de férreas convicciones que podría haber dicho, bueno, permiso, yo voy a hacer el metro de Bogotá? ¿Por qué no puede? No, a ver, pero creo ¿Por que qué no puede? Porque el gasto es inflexible. ¿Por qué no pudo, por ejemplo, Petro? Digamos que tomamos la caricatura que algunas personas en el centro pintan de Petro. Entonces, ¿por qué Petro no pudo ponerse a tirar plata de un helicóptero como EPA Colombia? ¿Por qué no puede? Porque el gasto es inflexible. No, pues, o sea, el gasto permite mucho y, por ejemplo, contratar medio Pero ni millón de para arriba pesos ni por para los abajo. contrataderos que se ejecuten en plena ley de garantías. Pero ni Que para arriba ni básicamente para como abajo. tirar plata de un helicóptero. Pero fíjese que usted también cuando habla, por ejemplo, vea todo el escándalo que hicieron y que hacía, por ejemplo, el exministro Cárdenas con el cuento del supuesto empleo militante. Cuando usted ve esos contratos que se firman, ¿cuántos son del gobierno nacional y cuántos son de los gobiernos locales? Ah, pero eso sí no cuentan, ¿no? Entonces, ¿cuántas OPS tiene Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Antioquia, donde son gobiernos antipetristas?
Entonces, Bueno, ¿por qué esos está no muy los bien que cuento? ya Porque es un relato, Daniel, se ¿sí me entiendes? O sea, redujo. es un relato que la oposición crea para minar Bienvenido a los que la han labor de un gobernado gobierno. durante 200 años. Pero más allá de eso, Daniel, yo creo que cuando usted examina las propuestas del señor de la Espriella, son frívolas, son inconstitucionales en muchos casos, pero sobre todo proyectan lo que él es. Entonces, todo lo que él dice combatir es lo que en realidad es, y claramente se ve que lo es. Entonces, ¿qué es lo primero que dice que va a combatir? El autoritarismo. ¿Cuál autoritarismo? Pelear con el Banco de la República, ¿eso es autoritarismo? Él dice que va a dolarizar la economía, que le parecería maravilloso que Colombia fuera Esa no dolarizada. está en el programa. Ese no está en el programa, pero lo dice. La escuché. Pero lo dice. Entonces, ¿qué más minar el Banco de la República que dolarizar la economía? Porque es un tipo que además no entiende el funcionamiento del Estado y eso es muy peligroso. Cuando usted tiene esa conjunción de un hombrecito gritón, vociferante, energúmeno, Carlos, vanidoso, pero además frívolo, y además de frívolo, ignorante y violento, usted tiene un cóctel perfecto para meter al país en problemas. Iván Cepeda es todo lo opuesto. Iván déjeme Cepeda es un hombre preguntarle virtuoso. un poco más sobre Iván Cepeda. ¿Usted cree que la campaña va a cambiar algo en estas últimas 2 semanas? La última semana fue una semana regular para su campaña. No le salió bien lo de prohibir la camiseta de la selección. Pero vea que, Creo ya que que dentro de hablamos, la campaña hay una cantidad de gente diciendo, hey, no, apropiémonos también de la camiseta de la pero selección. Daniel, ya que hablamos de la Yo no he visto su camiseta, camiseta de la yo no tengo selección. camiseta de la selección y a mí no me gusta el fútbol. Y soy ateo y no me gusta el fútbol, lo cual es una gran limitación en la vida de un político. Entonces, usted tiene en el manual del perfecto fascista, y le hablaba de Gabriele D'Annunzio no porque sí, sino porque el fascismo desarrolló unos códigos, desarrolló una estética, desarrolló un lenguaje que se expandió por otros países de Europa y por otros lugares. Usted tiene las camisas negras, tiene las camisas pardas, usted en el fascismo busca uniformar a las personas para demostrar disciplina, pertenencia a la masa, y no se puede permitir que el uniforme de un proyecto fascista sea una camiseta que representa la unidad de la nación. Le voy a poner uno de estos videos de ella que lanza, no directamente a la campaña, un grupo que Sí, no directamente de la campaña, sino la campaña se por llama otro lado. Abelardo Presidente, o de la Sí, Estrella que, Presidente. que es lo mismo de Milei, es como el peluca Milei. ¿Se acuerda del peluca Milei? No, Milei tenía una cuenta paralela en TikTok que se llama El Peluca Milei y que hacía este tipo de trabajo sucio. esa es. Vos sos la alegría de mi corazón. Vamos, vamos colombianos a ganarle a Petro por nuestra El culebro de la Espriella, ¿no? Cuando Faustino Espriella se lanzó, esto es muy procas, pero viene al caso. Cuando Faustino Espriella se lanzó al Senado por un partido de paracos que tenía el número 7, obviamente en el tarjetón su eslogan era: el Tino la mete toda por ti. Para a los que les falta contexto no se los voy a dar, pero busquen sobre un accidente en la pantaloneta del Tino que lo veo muy expuesto. Eso fue en Italia. Eso fue en Y Italia. después lo invitaron a hacer como portada de una revista. Vea, esto es claro que los estrategas son los mismos de Milei. No todo el mundo vota ni de manera ideologizada, ni todo el mundo vota programáticamente. Hay millones de colombianos que no ven la silla vacía, que no ven noticieros, que básicamente viven una vida en donde les asquea la política. Y por eso es que este señor aplica la técnica del outsider y lo dice en inglés para que suene más cool, aunque en realidad está todo el bloque hegemónico de poder ahí con él. Yo creo que
hay un pedazo de ese bloque, Un bloque muy importante. pero hoy está llegando, si Están Abelardo ahí. ganara, creo que llegaría Es- con una serie de compromisos muy distintos a los que han tenido los yo anteriores presidentes. yo no creo porque aquí no se Incluyendo trata- a Gustavo Petro, que usted vio que lo que le sacan ahí es un poco a la cara de Benedetti. Sí, Benedetti es pues, su 10 en la Benedetti, cancha. Benedetti es un político tradicional que hace parte de esos acuerdos clientelares que han tenido todos No los creo que haga los parte de gobiernos. creo que se hace parte de un acuerdo personal que tiene el presidente Petro, Yo ¿no? también Que coincido. ha Vea, hablado directamente como de su Petro magia. quiere a Benedetti porque Benedetti tuvo un papel muy importante en la campaña hace 4 años. Que lo hace Benedetti hizo la reír, campaña. y Sí. eso es lo que ha dicho él, ¿no? Siempre, siempre en las cortes hay bufones, ¿no? Bueno, pero ahora el bufón es el número 2. Pues casos se han dado. Pues era su jefe. No, no era mi jefe. Perdóneme que le diga, pero no era mi jefe. Mi jefe era el presidente. Nadie más que el presidente. Y además yo tampoco he reconocido nunca autoridad distinta a la del presidente de la República, porque ese es el diseño institucional. El director de la UNGRD está directamente adscrito al Tiene sector razón. presidencia. Hablemos un poquito de los miedos que genera Cepeda, Sí. ¿no? Yo creo que son miedos que son en buena medida infundados. Yo creo que a la campaña le faltó mucho mostrar esa diferencia entre Iván y Petro en La primera vuelta. campaña hasta la primera vuelta fue muy soberbia en el sentido en que se Yo creo que- estaba en una superioridad moral explícita, como la presentó Cepeda, que era como la superioridad de quienes han sido víctimas frente a los que, dice él, son los victimarios, ¿no? Y creo que Pero en eso ese es sentido real. dividió a la sociedad también en dos. Y siguió un poco esa Pero- visión de lucha de clases con la que el Pero, Daniel, presidente es Petro y que- Benedetti pensaron que podían ganar. Es que usted no puede desconocer la dualidad en el planeta, en el universo. Hay La vida y día la muerte. y hay noche, Al yin y al yang, hay yin y hay yang, ¿verdad, Carrillo? hay vida y muerte, hay izquierda, hay derecha, hay asesinos y hay asesinados. Pero de verdad. Y en Colombia mucho la más que violencia eso. política, claro que hay mucho más que eso, pero entonces decir que entonces no se puede hablar de que hay víctimas y victimarios. No quiere decir que no se puede hablar. Y evidentemente Cepeda pues llevaba, y esa era una de las. Pero fíjese usted no que- había nada más. Pero compare a las dos víctimas. Usted tiene a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Cepeda Castro, que los dos perdieron a sus padres por la violencia. Sí. Mientras que uno se convirtió en Batman, ¿cierto? Uribe, que es el voy a hacer justicia por mano propia, voy a ser el hombre duro, mafiosos, bandidos, no sé qué, y alimenta una doctrina de odio que le ha hecho mucho daño al país. Estaba pintándolo en la peor luz. Para mí Uribe es de lo peor, pero hay peores. O sea, siempre puede ser peor. Ajá. Al menos Uribe cita un amuno con solvencia, ¿no? Uribe no es un tipo frívolo. Uribe, si usted me pide comparar a Uribe con Abelardo, me produce mucho más inquietud de Abelardo por muchas otras cosas. Iván Cepeda, en cambio, a lo que dedicó su vida fue a la paz, fue a que se reconocieran los crímenes de Estado, a que sí hubiera una responsabilidad, pero a buscar una reconciliación. Cuando usted ve, por ejemplo, esa relación Uribe con Laforí, Le está pintando a Cepeda en su mejor luz. perdón, cuando usted ve, pues yo voy a votar por Cepeda. Cuando usted ve la relación de Cepeda con Laforí, usted ve que es una persona que realmente es capaz de trabajar con distintos. Iván Cepeda sería un extraordinario presidente. Sería, de hecho, un presidente más parecido a lo que el porque ha centro sueña trabajado. por sus Venga, formas, y Carlos, por su pero capacidad es que, de construir fíjese, consensos. porque ha y eso trabajado los tampoco con políticos lo sus saben. distintos en esta campaña. Es que donde uno ve un poco, yo sé que la campaña del candidato es la promesa de algo, ¿no? Pero la campaña sirve para ver cómo Pero funciona vea, eso. por ejemplo, una cosa que a mí me Cuénteme parece muy cómo, injusta. cómo Le- ha trabajado Cepeda con distintos. Le durante voy a esta poner un campaña. ejemplo que a mí me encanta, que es Claudia López y su combo, ¿no? A mí me encanta ese ejemplo. Cuando yo era candidato al Consejo en el 2019, Iván Cepeda, persona de mi partido, con el que yo siempre he tenido una buena relación y a quien realmente aprecio, le hizo campaña a Claudia López. Ujú. Iván le hizo campaña a Claudia López. Y hoy, Claudia López, ¿qué está esperando para acompañar a Iván? El problema es Petro. El problema de Claudia López para acompañar a Iván es Petro, porque ella tomó una decisión política por allá en el 2023 y fue: mi proyecto político va a cabalgar sobre el fracaso de Petro.
Eso es lo que hace un sector político de centro que pues está muy molesto con el hecho de que Gustavo Petro, con sus luces y con sus sombras, se haya quedado con la totalidad prácticamente de la izquierda, porque se la quedó toda. Entonces, poner esos cálculos políticos hoy, a mí me parece que es muy mezquino poner esos cálculos políticos por encima de una realidad, y es que si asciende el fascismo en Colombia, primero nos va a tomar 20 años sacarlo, y segundo, va a ser un problema para todos. De hecho, es incluso más problemático para el centro que para la izquierda, porque la izquierda encuentra una trinchera de oposición, mientras que el centro se queda en el peor de los escenarios. Y el fascismo es tan enemigo de los socialdemócratas como lo es de los comunistas, porque es absoluto. ¿Usted de verdad cree que el señor Abelardo de la Espriella va a respetar la libertad de prensa en Colombia? ¿Usted cree que el señor Abelardo de la Espriella, cuando le pongan la banda presidencial, va a mejorar sus formas y va a ser más respetuoso, menos misógino, va a ser menos degenerado de lo que es? Claramente no. Por no hablar del problema de la soberanía, Daniel, que yo no quiero que se me quede por fuera, porque me parece que es un tema muy, pero muy importante, sobre todo cuando hablamos del sector productivo. Espérese, porque en esto del centro usted está obviando una cantidad de cosas que pasaron con ese sector, y es que estos políticos, por ejemplo, fueron atacados de una manera muy dura. Yo no he visto a Iván atacando a un político de centro. O sea, yo no he visto. Iván, Usted lo puede decir de Petro, claro que Petro lo ha hecho. Pero yo, pero es que el es candidato que es nunca he Iván. visto a Iván diciendo que no lo ataquen, o diciendo, oye, Iván, oiga, estos ataques en el pasado son injustos. Pues vea, Es que yo siempre. me toca como A mí me darle parece que Iván. crédito a los silencios del candidato, y usted lo que me decía era como, juzgue al candidato, no, el candidato es Claro. Cepeda, no es Petro. Usted, Iván es una de las personas con mejores formas que yo conozco en la política. Yo, por ejemplo, no soy una persona de buenas formas en la política. Está claro, ¿no? Creo que está claro. usted tiene una cosa populistoide que puede darle un buen futuro en la política. Yo no soy muy de la corrección política y pues No, eso es lo que da votos el, hoy. el neumamertismo necesita ¿Usted cree que desligarse de la sin corrección hacer política. un cambio grande es posible la remontada? ¿Qué necesita el pacto para ganar? Yo creo que aquí no es el pacto el que va a ganar, es la reserva moral de la nación. Básicamente lo que se va a definir en esa elección no solamente es si gana Iván Cepeda o si Iván Cepeda es presidente, sino si efectivamente las instituciones y la democracia colombiana tienen unos filtros para que alguien acceda al poder. Vea, Es exactamente lo mismo que está diciendo como la campaña de Abelardo no, acerca de no la porque, no porque es candidatura que de Iván no es Cepeda. un criminal, o sea, Iván es una persona Pero yo ya ahí sí que digo, no tiene, que Abelardo no de la tiene Espriella heridos, tampoco que es no un tiene heridos criminal, jurídicos, que no ha sido investigado por a no nada. ser de que usted sepa algo que yo no sé. Pero yo le puedo decir algo que es claro, y es que, por ejemplo, esas transferencias de dinero probadas de las empresas de Alex Saab Sí, al señor que termina en manos de Rafael Mora, sí. que es el dueño del apartamento, del lujoso apartamento en Brickell Avenue, el 2205 de ese lujoso condominio, donde por años vivió de la Espriella. Allá estaban sus sombreros y sus mocasines, ¿no? Él vivía ahí, Sí, era la casa de su familia. hay unas transferencias Los de Espriella. de una compañía que era del cliente del Esas abogado. transferencias, eso es un hecho probado. Esas transferencias vía Hong Kong llegan a un trust, ¿cierto? Y de ahí terminan pagando el apartamento donde vivía de la Espriella. Ujú. Un apartamento que después él vuelve a vender, pero que utiliza durante varios años. Eso no es otra cosa distinta a que el apartamento muy lujoso donde vivía Abelardo de la Espriella se pagó con el dinero que Alex Saab le robaba a los pobres en Venezuela. El dinero de Maduro, Carlos era el el abogado dinero de- del chavismo. Claro, pero es que usted sabe muy bien cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, un abogado que gana unos honorarios tiene que declararlos y de cierta manera eso no es para que él se lo Pues gaste le lo que cree quiera. que los gringos le dieron la nacionalidad a Abelardo de la Espriella a pesar de que le lavaba plata a Alex Saab. ¿Usted cree que sería la primera vez que lo hagan? No ¿Qué, tengo qué ninguna pasó, evidencia qué pasó con de el que- de que terrorista, lo hayan hecho. con el terrorista cubano que voló el avión, que es un terrorista, o sea, es como Pablo Escobar, que voló un vuelo comercial? No sé. Los gringos lo refugiaron, lo adoptaron porque era anticastrista.
Y aquí estamos hablando de esos mismos anticastristas del sur de la Florida que son fascistas, Daniel. Pero es Son que aquí fascistas. hay formas de Son encontrar. fascistas y ese es el mundo en el que Abelardo de la Espriella ha vivido siempre. Lo de DMG es incuestionable. El man tumbó a David Murcia Guzmán. Muchas de las personas, yo creo que David Murcia, que se acordó 17 años después cuando pero pues, estaba David Abelardo Murcia en todavía campaña, sigue ¿no? preso. Sí. David Murcia todavía sigue preso. Pero además es que hay una cosa que es muy interesante y es cómo este señor miente de manera absolutamente descarada. Él dice que cuando se dio cuenta de que David Murcia era un bandido, entonces dejó de defenderlo y que ni siquiera le pagaron, ¿cierto? Y en realidad usted encuentra videos grabados años después del escándalo de MG, cuando David Murcia ya estaba preso en Estados Unidos Él y decía- Abelardo lo defiende. De acuerdo. ¿No? Y esas son como las incoherencias por las que ha tenido que responder. Creo Pero que llamarlo un delincuente, Carlos, desde la libertad de prensa, es difícil. ustedes desde y la el libertad de riesgoso. prensa, pero es que él llama delincuente a Gustavo Petro, por ejemplo. Y no solamente lo llama delincuente, Sí. lo llama asesino, lo llama terror. Bueno, utiliza todos los adjetivos que usted quiera para generar ¿Cómo odio le ha en dicho contra del Petro? presidente. ¿Y cómo le responde Petro? Pero el candidato no es Petro, Iván. El candidato no es Petro, Daniel. El candidato es Iván. No me puedo sacar a Iván de la cabeza. Vea, No sé quién es el candidato. Yo- porque yo el sí creo- candidato, déjeme. yo sí creo que la Mira, decisión ¿usted cree que del 21 de Cepeda junio- va a empezar a ser candidato en las 2 semanas que le quedan? Yo creo que Iván ha sido candidato y ha sido bastante claro en sus posturas. Y créame que no debe ser nada fácil ocupar el espacio que ocupa Iván Cepeda. No debe ser nada fácil, porque, pues, vea, Petro tiene unas formas, tiene unos comportamientos, tiene unos excesos retóricos, en fin, tiene un Twitter que es muy problemático para el gobierno, para la campaña y para lo que sea, y para él mismo. Pero no hay forma, no hay poder humano que lo vaya a convencer de que suelte ese Twitter. Sí, Eso simplemente no se puede. Entonces nos toca lidiar con eso. sí. Ya. ¿Y cómo van a lidiar con eso? Pues cuando Usted habló sea con Cepeda, me presidente- imagino que apenas Cepeda oyó como que usted salía del gobierno, lo llamó. Le dijo, Carlos, ven a la campaña, necesitamos refuerzos. Pues no porque yo estaba en el gobierno, pero yo siempre he tenido un diálogo. Iván, sí, yo hablo con él, estamos en Signal también, en Signal, pero es que imagínese usted la agenda que tiene un candidato presidencial. Un candidato presidencial, pues todo el mundo le pide reuniones, todo el mundo quiere hablar con él, pero yo aquí estoy defendiendo a ese candidato Sí. desde la legitimidad que me da mi espacio en el proyecto político. Y eso, pues no necesita de que yo me siente con Iván 5 Muy horas bien. a decir, bueno, tú vas para allá, yo voy para... No, pero que le levante el teléfono. Pero, pues, sí, O sea, porque es que contesta. lo que... Me contesta por yo- Signal. Yo lo que escucho de allá adentro es que hay una campaña muy cerrada. El publicista es, no sé, Alberto Cienfuegos, un publicista que ha sido el publicista del Polo toda la vida. Hueso. Sus asesores políticos son un grupo cerrado, más cercanos a la UP y al Partido Comunista. Adentro les dicen, no sé, hablan de el Soviet, el Politburo, internamente dentro del pacto, ¿no? Entonces, no sé si usted siente que ha habido alguna apertura o no, o nos vamos Daniel. así con gente haciendo campaña como usted. Daniel, de ¿cuál es, manera- cuál es la frase más famosa de Deng Xiaoping? No sé, Carlos. No, la que siempre dicen, que la de los gatos, ¿no? Que ¿cómo si el se- gato caza ratones, es gato. no. Que no importa si el gato es blanco o negro mientras caza ratones. Deng Xiaoping tiene otra frase muy famosa y es que cuando usted abre la ventana con el aire fresco, también entran las moscas. Entonces, el hecho de que esa campaña sea cerrada, yo creo que tiene una razón de ser. Y es que, claro, podría entrar el aire fresco, pero también podría entrar Benedetti y otros. Esa campaña sí ha sido cerrada. Yo eso pues no lo voy a discutir, es de público conocimiento, pero esa campaña se ha mantenido blindada. Pero es que esa ventana ya estaba abierta porque estaba usted haciendo política desde el gobierno. Eso es ilegal. Yo no estaba haciendo política desde el gobierno, Pues lo suspendieron. pero me suspendieron 2 horas. Ni siquiera me hicieron Bueno, un y se proceso. salió. Cuando, ¿Qué está cuando haciendo? yo no estaba haciendo ¿Qué política está con el haciendo gobierno. Guillermo Alfonso Jaramillo? Yo estaba- Entonces, ¿cómo elevarse moralmente? Pero Daniel, es Con- que perdón, parece que pero, hay Daniel, una- perdóneme, pero lo que pasa es que a mí no me destituyeron por corrupto, ni me suspendieron porque estuviera mandando plata o forzando contratistas. No, porque lo que estaba fuera. participando en política. No, porque asumieron
que mi opinión sobre un trino del presidente es una participación en política. Y eso es una persecución política. Eso que hace el hash conmigo no dista de lo que hizo Ordóñez con Petro. Bueno, es exactamente lo mismo. Es utilizar la Procuraduría como una policía política. Es eso. Pues yo creo que es usar su función disciplinaria para evitar que se ¿Y por qué no suspende a Benedetti, que sí abiertamente hace política? Es una gran pregunta, ¿lo debería suspender o no? ¿Y lo va a suspender? No. Claro, ¿Usted vio lo que dijo Benedetti de la magistrada Lombana en la W? de que todo lo que ha dicho de la magistrada A Lombana cualquier persona, cualquier procurador lo habría suspendido, no solamente suspendido, es que inhabilitado usted fue por senador, lo que dijo, usted fue amigo de Gregorio Benedetto, por lo que dijo de la Senado. magistrada. No, pues No, no, que no. bueno, ahí está la respuesta. Claro, pero es que no puede decir, usted no puede pasar así como tan rápido, como, ay, es que así funciona la Procuraduría y así funcionan las instituciones en Colombia. Eso hay que corregirlo. De acuerdo. Eso hay que corregirlo. Y yo se lo aseguro que en el gobierno eventual del degenerado de la Espriella, eso no se va a corregir. Mira, usted me Porque- pide que la gente le crea que en el gobierno de Iván Cepeda, quien ha estado observando cómo desde el gobierno participan abiertamente en política sin decir nada, Iván consideremos Cepeda- que ahí en ese gobierno sí va a ser un gobierno de, para usar la metáfora de Deng Xiaoping, un gobierno con la ventana cerrada, ¿no? Hasta ahora ha sido una campaña con la ventana cerrada. Y se lo aseguro que mantener esa Sin poner ventana ojo cerrada, tapado. mantener esa ventana cerrada ha sido muy difícil. Pero es que objetivamente hablando, Daniel, tampoco seamos ingenuos. Entonces, ¿usted cree que el candidato de la izquierda va a salir a hacer campaña contra Petro? Pues eso no va a pasar. Pero yo sí creo que Iván ha tenido la entereza ¿Sí? de que además es algo que tiene que ver con el hecho de que Iván en sí mismo representa muchas cosas. Yo siento que a Petro le habría podido gustar más o habría estado más cómodo con un candidato como Daniel Quintero, por ejemplo, en donde él pusiera su capital político a un tipo insignificante, a un tipo que de pronto tiene también botón de autodestrucción por la oscuridad de su pasado y que se debe a Petro. Iván Cepeda es una persona que tiene un acumulado en la izquierda tanto como el de Petro antes de ser presidente. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de que es un proyecto de izquierda democrática que nunca ha estado en armas, porque vienen entonces las mentiras. Hay gente que puede tener temor a Iván Cepeda porque dicen que era de las FARC. Iván Cepeda jamás ha estado en una organización De acuerdo. armada. Nunca. Y eso es algo que muchos medios, por su cercanía con la derecha y por su odio visceral a Petro, no aclaran. Y yo estoy de acuerdo. Iván Cepeda, en lo que nosotros revisamos, por ejemplo, tiene una mención problemática en el computador de Pero Raúl eso Reyes. está resuelto hace muchísimo tiempo, porque es una mención de alguien. Sí, es una mención. Además, un Que computador la, por fuera de la explica- cadena la de custodia. explicación que él dio y que dio durante años resultó no ser cierta y lo reconoció, pero bueno, esa es. Y después tiene un apoyo que muchas personas consideran problemático a Jesús Santrich y a Iván Márquez. No, un apoyo al proceso de paz de Juan No, Manuel no, Santos. yo creo que usted podía haber hecho un apoyo al proceso de paz sin tener que ir a la picota a recoger a Santrich y a Márquez, ¿no? A Santrich en este caso, ¿no? ¿Quién? Había Pues, buena evidencia de que había sido entrampado, ¿cierto? sí, Por un operativo de la DEA, pero que quería traficar drogas, sino que todo era mentira. Pero él quería, ¿no? No eran copias de un libro de poesía, como dice el están presidente. muertos, volvieron a la guerra y el problema. Y volvieron a la guerra y además volvieron a la guerra a hacer magnicidios, como ha mostrado la Fiscalía en el caso de pero hablemos de la guerra porque yo creo, Daniel, que eso no se puede quedar por fuera de esta entrevista. A mí no me cabe duda de que un ascenso del fascismo en Colombia va a recrudecer la guerra. Y quienes ponen los muertos no son los que cómodamente desde el privilegio hoy se dan la licencia moral de votar por ese degenerado. Porque es una licencia moral. Vea, usted hace un momento decía algo que han dicho varios periodistas, porque en estas entrevistas esa es como la salida, ¿cierto? El golpe de, usted está diciendo que 10.3 millones de personas son fascistas. No, yo no estoy diciendo eso. Ni más faltaba. El fascismo aún no ha ascendido en Colombia. Abelardo de la Espriella es un fascista. Los que están detrás de él son unos fascistas. Donald Trump es un fascista, por donde usted lo mire. Ujú.
El señor Bukele es un fascista. Parece un poco una categoría un poco vieja, pero entiendo. Pero, pero ya es que no la- importa que sea vieja, entonces es como, No, o que, porque- o que porque algo sea creo que viejo, no, entonces, pues porque entonces usted un estaba cristiano diciendo no puede que ser Maduro era cristiano. un fascista, que No, es que eso no es Daniel así. Ortega sea un No fascista. son fascistas. No son fascistas. Y por eso yo hablaba de cómo la palabra pierde contenido. El fascismo es muy claro qué es el fascismo. Y eso no implica que el comunismo sea perfecto, ni que no haya habido masacres en el estalinismo, y que no haya cosas muy reprochables en regímenes de izquierda, y que el Jemer Rojo no haya matado a cientos de miles de personas. Eso no cambia el hecho de que el fascismo es algo y que De la Espriella es fascista. Usted tiene la exacerbación al nacionalismo, el énfasis, y por eso hablaba de Gabriele D'Annunzio, el énfasis en lo religioso, comparar las políticas públicas con hechos mágicos, religiosos. Ahí lo tiene, el uniforme, que desgraciadamente quieren hacer de ese uniforme la camiseta tan querida por los colombianos de la selección colombiana. El saludo Ujú. es un manual. La campaña de Abelardo de la Espriella sigue el manual del perfecto fascista. Eso es algo que no se puede desconocer. Pues es decir, Cuando usted tiene- solo le falta como el llegar a ser como una eliminación sistemática de Pero los lo propone. contrarios, que no Pero lo- lo propone. creo que usted ahí Lo lee en- propone, lo dice. en lo que él propone es respetar la Constitución. No, señor, pero es que usted lo ha escuchado. Dice, hay que destripar a la izquierda. Lo dice. Que después dice, no, es que es la otra acepción, no sé qué. Eso es pura carreta. El tipo lo dice porque le sale. Fíjese que el discurso del yate es un discurso que deja muy claro cómo va a ser el gobierno eventual de la Espriella. Porque ese es el momento en el que el candidato tenía la oportunidad de sacar la carta de la grandeza, de sacar la carta de decir, yo soy institucional, mi vicepresidente es una lumbrera neoliberal, yo me voy en 4 años, yo no sé qué. Y el tipo lo que hizo fue insistir en deshumanizarnos, en hablar de un temor, usted lo decía hace un momento, el temor por el comunismo versus el temor por el fascismo. En Colombia no hay comunismo. El Partido Comunista, no, yo no creo que tenga 10.000 militantes, Daniel. Los candidatos del comunismo, de los partidos comunistas, sacan unas votaciones absolutamente magras. Son muy pocos los políticos comunistas o que hayan pertenecido al Partido Comunista que tienen un potencial electoral significativo en Colombia. Pero aparte de eso, el modelo económico es imposible de cambiar. No solamente en Colombia, en el planeta. Fíjese que No, Carlos, pero No, pero es que aquí lo dice. se puso en disputa en este gobierno y no estamos hablando, pero es que usted no puede cambiar el modelo volver a las económico. caricaturas del comunismo, pues Pero es que eso es lo que hace la evidentemente campaña de no. las Priellas. Sí, La campaña de las Priellas caricaturiza las ideas progresistas de acuerdo. como si nosotros Y fuéramos los caricaturiza a magnates del Cepeda 50. como un marxista que ha dicho de mil Pero no formas que solamente lo lo, es. lo caricaturiza como un marxista, lo llama abiertamente guerrillero, miente, lo calumnia. Es una campaña para la que todo vale. Claro, Es una campaña que creo utiliza cuando los ellos, símbolos cuando patrios. ellos escuchan, lo escuchan a usted hablar, siendo calificados de fascistas, yo creo que sienten exactamente lo mismo, No, ¿no? y le estoy diciendo por qué esa No, porque es que es yo perfecta. utilice un uniforme, un símbolo religioso, no, eso no lo hace fascista. Es tomado del manual Fascista del es perfecto salir fascista. a matar gente que no está de Pero acuerdo con ¿usted usted. cree que esto no va a terminar en eso? ¿No vio la pistola del Parkway, el machete del Tolima? En un país que ha sido tan violento como Colombia, en un país donde la violencia política nos arrebató a una generación completa de líderes en la izquierda, porque a finales de los 80 los mataron Espero. todos. Un país donde la violencia política sigue tan viva que a un candidato presidencial lo mataron en Morelia hace un año. Sí, Un país donde la violencia política Pues, llega a ¿quién lo esos mató? límites, pues ¿quién lo mató? Quien lo haya matado no lo mató el gobierno, no lo mató Petro. no, lo mató la disidencia que se creó Pero si es después. que las disidencias son mafiosos, son un cartel. No lo mató Petro, no lo mató el gobierno. De acuerdo,
Pero no lo Y eso mató está un absolutamente grupo claro. abelardista. Claro, pero lo que pasa es que usted no puede, pero ¿y a cuántas personas del otro lado han matado? ¿A cuántas personas ha matado el Clan del Golfo? Si usted quiere decir Pero, pues, que la las segunda mayores, o sea, Marquetalia más es una, masacres es una, en un es gobierno. una disidencia de un grupo, pero y entonces el Clan del Pero Golfo, es como ¿qué si es? aquí no estuvieran matando a la gente, Carlos. No, No, pero pues es que ¿por por qué cree que la supuesto gente están está tan matando a la gente. preocupada por la seguridad? ¿Por qué cree que están tan emocionadas Pero con Daniel, el tigre? Pues pero porque Daniel, están mamadas de que los maten. ahí está justamente mi temor. El ascenso del fascismo lo que va a garantizar es que aumente la violencia política en Colombia. Pero no solamente que aumente la política en Colombia, es que aquí, si usted tuviera a una persona como, no sé, Paloma Valencia. Paloma Valencia es una aristócrata que suma la oligarquía caucana con la oligarquía tolimense, la Universidad de los Andes, toda esta cosa, ¿cierto? Emperifollada, tecnócrata, todo lo que usted quiera. Eso es un gobierno de derecha normal, Ujú. con el que se puede dialogar, con el que se pueden tener puentes. Si ganan estos fascistas, no hay manera de tender puentes, porque ellos desde el principio nos deshumanizan. Ellos dicen que nosotros merecemos ser exterminados simplemente porque creemos en las ideas del socialismo. Ni Eso siquiera, solo puede porque Eso solo puede terminar, Daniel, en violencia. Pero además desconocen algo, y es que más allá de quienes somos actores políticos, de quienes ejercemos un liderazgo político, hay una desazón, hay una rabia acumulada en el lumpenproletariado colombiano que perfectamente puede volver a estallar. Y yo creo que nadie quiere eso. No queremos eso nosotros. No quiere eso el empresariado. Estoy viendo sus notas. Creo que Está ya viendo las mis leyó notas. todas. Le Carlos falta el Carrillo. tema de la soberanía, Daniel, y no quiero que nos vayamos sin hablar del tema de la soberanía, porque es que Ya hablamos del tema de la soberanía. porque es que cuando usted habla de reducir el Estado, de recortar los impuestos, que eso es mentira. Cuando Restrepo fue ministro de Hacienda, le subió los impuestos a las empresas, particularmente pequeñas y medianas. Creo que las grandes Subió empresas tuvieron, o sea, se dieron el Subió los campo impuestos. por- O sea, de subir los ese impuestos. cuento de que Restrepo hace milagros, ¿por qué no hizo los Soberanía, milagros soberanía y terminamos. cuando ya fue ministro? Yo estoy seguro de que quizás la primera decisión que tomaría un eventual presidente de la Espriella es entregarle las llaves al gobierno de Donald Trump, al que solamente le quedarán un poco más de 2 años Sí, para, solamente. pero para estar al mismo tiempo con el otro gobierno. Le va a entregar las llaves del país. Aquí llegarán las tropas norteamericanas a hacer esos operativos militares que por un simple hecho, no porque nuestras fuerzas militares no puedan hacerlo. Nuestras fuerzas militares están muy bien entrenadas, son muy capaces, pero cada operativo cuesta miles de millones de pesos. Y si usted desmonta el Estado, si usted reduce los impuestos, ¿con qué lo va a pagar? Pues van a ser los gringos los que vengan aquí a Bernie mancillar. Morano les vino a contar como ojalá vengan al escudo de las Américas. Van Ah, a venir los gringos a violar nuestro territorio y a meterse en nuestros asuntos con la venia de un títere norteamericano sacado del sur de la Florida. Carlos Carrillo, ahora me entero que es No. literalmente desempleado porque Desempleado, sí. ni siquiera está en la campaña de Iván Cepeda, pero le está haciendo campaña a Iván Cepeda. Pero además yo vivo de mi trabajo, yo sigo viviendo en 49 metros cuadrados, no compré penthouse en Rosales como una directora por ahí. ¿Qué él? ¿No la escuchó cuando le preguntaron por el penthouse en Rosales? ¿Angie? Dijo que se había ido a vivir allá por el CAI. Carlos Carrillo hace campaña por Iván Cepeda. Quisiera que la campaña Y contra el fascismo. y contra el fascismo. Carlos, muchas gracias por hablar de sus miedos, de lo que está en juego. ¿Usted cree que habrá reconocimiento de una eventual derrota si llega a verla para Iván Cepeda? Yo creo que sí lo habrá y también quiero reconocer el trabajo que hace La Silla Vacía. Son contenidos de muy buena calidad y siempre he creído que es injusto el trato que se le ha dado desde algunos sectores a La Silla Vacía. Pues se lo guardó para lo último, ¿no? Venga, gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Estamos a ¿cuántos días? 13. 13 días de la segunda vuelta. El próximo 21 de junio, aquí estaremos para acompañarlos. Muchas gracias. Suscríbanse al canal. No, que gracias por ese endorsement. No, de verdad.
Contenido de calidad, yo sigo los contenidos, así no esté de acuerdo en algunas cosas. Evidentemente. Y activen la campanita. Nos vemos mañana con más contenido. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.